buenos días. Antes que nada quisiera agradecer a la doctora María Elena Medina Mora, a la doctora Adriana Díaz, al doctor Héctor Sentíes por su invitación a presentar esta conferencia. Es un honor en estar ante ustedes. Lo siguiente es que quisiera pedirles una disculpa por el tratamiento que voy a hacer del idioma español. Parece ser que la exposición al idioma inglés por muchos años es tóxico para el centro del lenguaje y les voy a pedir una disculpa por los pochismos y el Span-English que les voy a echar encima, ¿verdad? Bueno, antes que nada, o para comenzar esta exposición, pues quisiera decir que al inicio de esta epidemia, y bueno, también he notado que en muchos países, muchas personas pues ignoran que los Estados Unidos experimenta una de las peores epidemias por uso, abuso y sobredosis por drogas en su historia, ¿verdad? Al principio de esta epidemia, muchos médicos, incluyéndome, nos preguntábamos si realmente era apropiado llamar a este problema una epidemia, ¿verdad? El hecho de que la prensa se enfocaba en reportar las muertes de muchas celebridades debido por sobredosis, pues nos hacía pensar que esto era un problema de sensacionalismo, ¿verdad? Pero gradualmente nos dimos cuenta, pues, en los vecindarios donde vivimos, en los lugares donde trabajamos, que muchas personas que llevaban las existencias más normales que ustedes podrían imaginarse, súbitamente comenzaban a ser víctimas de este problema y nos enterábamos que habían muerto por algún tipo de sobredosis. Esto pues nos llevó a reconsiderar nuestro escepticismo de si esto se trataba realmente de una epidemia. Los Centros de Control de Enfermedades de los Estados Unidos pues definen el término epidemia como la aparición de una enfermedad o un proceso mórbido en una población, área geográfica o periodo de tiempo determinado, en exceso a lo habitualmente observado. En esta gráfica se representan datos compilados por el Centro de Control de Enfermedades, en los que anualmente, desde 1999, se reporta el número de defunciones debidas a envenenamientos o sobredosis de drogas. Estos datos son los datos que llevaron a declarar a los CDCs que los Estados Unidos experimentaban esta epidemia. Como se puede observar, desde el 1999 ha ocurrido un incremento constante en el número de defunciones por envenenamiento con drogas, el cual se ha duplicado de manera constante cada 5 años, hasta llegar al 2016, año durante el cual se reportaron más de 64,000 muertes por este motivo. Esta cifra representa un aumento del 20% en comparación del 2015. Esto representa el mayor brinco pues, jamás registrado en la historia de estos registros, ¿verdad? Y representa un incremento de más del 500% en el número de defunciones por sobredosis desde 1999. Es de esperarse que para el 2017 esta cifra será significativamente mayor. De esta manera se ha proyectado que el número de defunciones por sobredosis alcanzará o sobrepasará los 70,000 muertos. Perdón, me brinqué. Tengo problemas manejando, no sé, parece que va al revés.
No, permíteme. Disculpas, tengo que ir para... Estoy usando el... Generalmente utilizo una Mac y no... Esta es la... Cuando se examina el tipo de sustancia responsable de estas defunciones, se observa que, con la excepción de muertes por uso de metadona, las cuales se han reducido sustancialmente desde el 2006, los opioides responsables por la epidemia han sido compuestos opioides tanto naturales, como serían la morfina y la codeína, compuestos semisintéticos, como serían la heroína, y opioides sintéticos, como sería la oxicodona y el fentanilo. Así, el número de defunciones por sobredosis por opioides prescritos para el tratamiento del dolor, así como opioides ilegales como la heroína, se ha incrementado aceleradamente, particularmente desde el 2010. De esta manera ustedes pueden observar esta línea azul que representa las muertes por el uso de opioides sintéticos, específicamente la oxicodona y el fentanilo, y ustedes ven que a partir del 2010, 2011, 2012, básicamente se acelera de manera estratosférica. Es importante también resaltar que durante esta epidemia existe una relación importante entre el consumo de analgésicos opioides prescritos y el uso subsecuente de heroína. Así, la National Health Survey on Drug Use and Health, por el gobierno federal de los Estados Unidos, reportó o describió que 4 de 5 usuarios de heroína iniciaron su problema de adicción con analgésicos opioides prescritos para el tratamiento del dolor, ¿verdad? De estos, 94% reportó que decidieron cambiar el tipo de droga debido al precio elevado y dificultad de acceso a estos medicamentos de prescripción. La heroína es mucho más barata y es de mucho más fácil acceso en el mercado negro. En este sentido, el uso de heroína ha afectado a todos los grupos demográficos en la población. Es importante remarcar que las mujeres han sufrido particularmente un incremento significativo del uso de heroína. Así, del 2002 al 2013 se ha reportado un cambio del 100%, un incremento del 100% en el uso de esta droga ilegal. En términos de la edad, son los adultos jóvenes e incluso personas, adultos mayores, que han experimentado también un incremento significativo en su uso. En cuanto a la etnicidad, se ha observado que son las personas de origen caucásico no hispano las que también han sufrido un mayor incremento del uso de esta droga. Algo que ha sido diferente esta vez, durante esta epidemia, es que la población de ingresos económicos moderados a elevados ha sido de la más afectada por el incremento del uso de esta droga. En el pasado era básicamente las personas de bajos ingresos los que eran más afectados por la heroína. Esto también se observa, por ejemplo, en el hecho de que más personas con seguros médicos privados, etcétera, estas son personas que actualmente están trabajando y tienen acceso a seguros médicos, también se ven afectadas. La asociación, la correlación entre el número de prescripciones
y la venta de opioides de prescripción con el número de muertes debido a sobredosis y el número de admisiones, de ingresos a centros de tratamiento por adicciones a los opioides, es una correlación impresionante y robusta, ¿verdad? Como ustedes pueden ver en esta diapositiva, la línea verde representa el número de kilogramos de opioides vendidos desde 1999 al 2010. Y como ustedes verán, pues esas ventas se han elevado importantemente, pero al mismo tiempo el número de muertes, de defunciones, también se ha incrementado casi de manera paralela y al mismo tiempo que los ingresos a tratamientos por adicciones. En esta diapositiva se representa la fuente de los opioides prescritos, que subsecuentemente son desviados para su uso no médico. Como ustedes verán en la sección del pie que es de color rojo, ¿verdad? Se muestra que más de la mitad de las personas que utilizan opioides de prescripción recetados los obtienen de un familiar o de algún amigo que se encuentra en posesión de esas pastillas, ¿verdad? Al mismo tiempo, esas personas han obtenido estos analgésicos opioides de su doctor familiar, de su dentista, de su ortopeda que los ha tratado por alguna lesión menor. Esta gráfica y la gráfica que les mostré anteriormente apoya firmemente la noción de que la actual epidemia de uso y abuso de opioides en los Estados Unidos es iatrogénica, es de origen iatrogénico, y que el cuerpo médico, que los galenos, pues tenemos una responsabilidad muy grande pues, en el origen de esto. Esto plantea esto propone que esto no solamente es un problema de salud pública, es también un problema ético y moral para los médicos, en el sentido de que nos hemos vuelto responsables de la muerte y el sufrimiento de cientos de miles de familias en los Estados Unidos y en el Canadá. Muchos de estos datos que les estoy presentando son datos muy similares a lo que está sucediendo en el Canadá. En el 2016, las muertes por sobredosis de drogas opioides sobrepasaron con creces los picos o tasas máximas de mortalidad debidas a otras causas importantes, tales como las muertes debidas a heridas por arma de fuego, los accidentes automovilísticos y la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana. Lo anterior ha obligado a los Centros de Control de Enfermedades a declarar a la epidemia de muertes por sobredosis de opioides como uno de los principales problemas de salud pública en los Estados Unidos. En esta gráfica se representa el número de cargamentos del compuesto fentanilo confiscados anualmente por la DEA desde el 2001 hasta el 2016. Con la excepción del 2006, desde el 2013, el decomiso de cargamentos de fentanilo por la DEA se ha incrementado tremendamente, duplicándose entre el 2015 y el 2016, ¿verdad? La columna de color rojo representa el número de decomisos durante el 2016 y si ustedes la comparan con la columna del 2015, es obvio que hay una explosión pues, en el número de decomisos. El fentanilo es un compuesto particularmente adictivo y peligroso, ya que se trata de un agonista opioide que es 100 veces más potente que la heroína y, por supuesto, más barato y fácil de obtener a través de sitios en la Internet. Es de notar que recientemente laboratorios y narcotraficantes, en su mayoría de origen asiático, aunque pues, los mexicanos no se quedan atrás, han introducido un compuesto denominado carfentanilo, es un derivado del fentanilo, que es utilizado por médicos veterinarios
de especies mayores. Esto es un tranquilizante de elefantes, básicamente, ¿verdad? Y este derivado es 1000 veces más potente que la heroína. Se han reportado instancias, por ejemplo, en los que paramédicos que han acudido a atender urgencias por sobredosis, accidentalmente inhalan pequeñas partículas de este compuesto y es tan potente que esto los ha llevado a experimentar severos episodios de intoxicación y de sobredosis, volviéndose ellos víctimas de este problema, ¿verdad? Otras consecuencias de la epidemia tienen que ver con el incremento en la utilización de los servicios médicos. Así, el año pasado se reportó un incremento del 100% en el número de visitas a servicios de urgencias en los Estados Unidos. Esto representa 1.27 millones de visitas a estos servicios. También se ha reportado un incremento del 35% a ingresos en unidades de cuidados intensivos, y esto generalmente debido a neumonías por aspiración, rabdomiólisis, procesos sépticos, cardiotoxicidad y trauma cráneoencefálico. En cuanto a la epidemia por infección de la hepatitis C, ¿verdad? Entre el 2010 y el 2015 se ha observado un incremento del 300% en la incidencia de la aparición de nuevos casos. Esto ha sucedido especialmente en adultos jóvenes que inyectan drogas, pero de manera alarmante se ha observado un incremento del 100% en mujeres, especialmente mujeres embarazadas. Esto es algo bien alarmante para todos nosotros allá. En cuanto a la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana, se han también reportado más frecuentemente la presencia de brotes infecciosos en racimo en muchas comunidades semirurales y rurales del medio oeste de los Estados Unidos. En cuanto al costo económico, este es estratosférico, alcanzando en el 2016 casi los 80.000 millones de dólares, de los cuales la mayoría de los costos se atribuyen al costo incurrido por el sistema de salud y las pérdidas directas a la economía por la inactividad y pérdida de la productividad de la fuerza laboral. En este sentido, un problema económico importante recientemente analizado por analistas de Goldman Sachs y del Brookings Institute es el problema de la fuerza laboral perdida. Este problema tiene que ver con el hecho que desde el final de la gran recesión, de la gran crisis económica que sucedió hace algunos años, se ha encontrado que el 47% de la población económicamente activa no se ha reincorporado a trabajar a las actividades económicas y no se ha podido explicar por qué. En ese sentido, estos analistas económicos han concluido que el uso de opioides es responsable por la pérdida del 20% de los adultos jóvenes de la fuerza laboral en los Estados Unidos. El costo por la actividad laboral se calcula en más de 25.000 millones de dólares, por lo que se ha concluido pues, que, de nueva cuenta, esto no solamente se trata de un problema de salud pública, se ha vuelto también en un problema económico importante, porque sin un número suficiente de trabajadores que participen en la economía, pues la recuperación económica se ve amenazada. Para ejemplificar este problema, aquí les presento una gráfica que básicamente sobrepone dos variables. Por un lado, se representa la tasa de prescripción y consumo de analgésicos opioides y la magnitud del cambio en la participación de la fuerza laboral en adultos en edad productiva, ¿verdad? Ambas variables, lo que es muy impresionante es que ambas variables se correlacionan importantemente, ¿verdad? Y de manera geográfica, donde las áreas con poca participación laboral
de los adultos. Son áreas donde hay un mayor número de prescripciones y un mayor consumo de opioides. Esto se representa con el color verde claro, ¿verdad? Y por el contrario, aquellas áreas donde hay una pérdida de la participación laboral de adultos productivos son casi exactamente las mismas áreas donde hay una mayor prescripción y consumo de opioides. Como ustedes pueden ver en este mapa, las áreas afectadas corresponden al medio oeste de los Estados Unidos y al suroeste de los Estados Unidos. Una nota curiosa al respecto es que la mayoría los habitantes de estas poblaciones votaron por Donald Trump durante las elecciones pasadas. O sea, ustedes saquen sus conclusiones. Pero ¿cómo explicar cómo es que llegamos a este punto, verdad? Para entender este fenómeno es necesario revisar algunos aspectos históricos. En cierta manera, la historia de la actual epidemia es una repetición de la primera epidemia de uso por opioides en los Estados Unidos durante la segunda mitad del siglo XIX. Durante esa época, específicamente al final de los 1840s, el suministro nacional de opio y morfina en los Estados Unidos alcanzaba para sostener el consumo de menos de un habitante de menos de una persona por 1,000 habitantes en la población, ¿verdad? Para 1890, el suministro de opio y morfina se elevó lo suficiente como para sostener el consumo de casi 5 personas por cada 1,000 habitantes. Esto pues representa un incremento de más del 500%, muy similar a lo que está pasando actualmente en los Estados Unidos, ¿verdad? Actualmente, los factores contribuyentes durante esos años tuvieron que ver con una amplia disponibilidad de opioides, específicamente de la morfina, ¿verdad? En muchos remedios que se encontraban ampliamente disponibles y en boticas y establecimientos farmacéuticos, ¿verdad? Un factor importante para el amplio uso de estos compuestos en esa época fue la falta de tratamientos efectivos para el tratamiento, por ejemplo, de trastornos diarreicos, de infecciones pulmonares, etcétera, que pues eran rampantes, pues corrían de manera impresionante en la población en esos momentos. ¿Verdad? También esto pues, era relacionado al desconocimiento de la fisiopatología del dolor y la fisiopatología de muchas enfermedades comunes. De esta manera, pues, los doctores, los médicos prescribían libremente y ampliamente la morfina que se prescribía en diferentes presentaciones. Aquí les muestro una foto del Laudanum, ¿verdad? Que era una solución alcohólica de morfina, y esta se prescribía como un antitusígeno, como antidiarreico, como tratamiento para la ansiedad y la melancolía. Se utilizaba mucho para tratar el síndrome de abstinencia alcohólica, la impotencia. Se prescribía, era utilizado por madres, por mamás, para tratar a sus bebés que se presentaban en el periodo de dentición, ¿verdad? En esa época, el típico paciente adicto a la morfina era una mujer caucásica, ¿verdad? En edad reproductiva, que sufría cólicos menstruales severos o algún otro trastorno doloroso crónico. Un desarrollo, una innovación en esa época que contribuyó a avivar la epidemia fue la invención de la jeringa hipodérmica, ¿verdad? Esto permitió pues el administrar la morfina de manera directa pues, en el cuerpo, inicialmente de manera subcutánea, posteriormente intramuscular e intravenosamente, lo que permitió ampliar la disponibilidad del opioide en el torrente sanguíneo y hacerlo llegar más rápidamente al sistema nervioso central. Posteriormente, casi al final del siglo XIX,
apareció la heroína, que es un derivado de la morfina acetilado, ¿verdad? Y la heroína, que era producida y vendida por Bayer Pharmaceuticals, se comercializaba como un producto que iba a sustituir a la morfina, se pensaba que era menos adictiva y se vendía para tratar la tos, el dolor, etc. Esta podía ser adquirida sin receta médica y bueno, fue un factor muy importante en el continuar la epidemia que se denominó en esa época la narcomanía. Pero al final del siglo XIX hubo algunos avances que contribuyeron a revertir la epidemia, ¿verdad? Uno de estos avances fue la revolución en bacteriología y en salud pública, ¿verdad? Que permitió disminuir la incidencia de procesos infecciosos diarreicos y problemas infecciosos pulmonares, ¿verdad? También tuvimos el desarrollo efectivo de analgésicos, como fue la aspirina, ¿verdad? Que también producida por Bayer, ¿verdad? Desde el punto de vista legal, se establecieron leyes más estrictas que regulaban la distribución y prescripción de estos compuestos, ¿verdad? Pero también hubo un cambio de actitud muy importante entre la comunidad médica, en la cual se apreció y se tuvo más precaución en prescribir estos medicamentos, ¿verdad? Los doctores se volvieron más circunspectos acerca de prescribir estos medicamentos, se apreció el potencial adictivo, esto se reflejó en la literatura profesional y en el entrenamiento que los estudiantes de medicina recibían en sus escuelas. Ya entrando en el siglo XX, esta actitud precavida, ¿verdad?, de la posibilidad de inducir dependencia física o adicción se mantuvo hasta hasta la década de los 80s, ¿verdad? En 1914, este es un evento importante, el Senado estadounidense aprobó el Acta Harris, que penalizó el uso no médico de los opioides. En 1970 se observó un rebote, pues, de la incidencia en el uso de la heroína, ¿verdad? Esto fue de corto plazo, duró solamente algunos años, y esto tuvo que ver con la guerra de Vietnam, esto tuvo que ver con el hecho de que las tropas estadounidenses tuvieron más acceso a este opioide en Asia y pues regresaron a los Estados Unidos y continuaron usando por algunos años en grandes centros urbanos, en lo que se llegó a conocer como los guetos, ¿verdad? Como el gueto del Bronx, de Harlem, en Watts, en Los Ángeles, etc. Y así llegamos a 1980. Este es un año importantísimo para explicar el origen de la epidemia actual. En 1980, la doctora Jane Porter, en Boston University Medical Center, mandó esta carta al editor del New England Journal of Medicine, ¿verdad?, en el que describía una revisión retrospectiva de expedientes, ¿verdad?, y en donde reportaba que entre 11.882 pacientes que recibieron algún tipo de narcótico, solamente 4 pacientes desarrollaron algún tipo de conducta sugestiva de problemas adictivos o de abuso, ¿verdad? Posteriormente, en 1986, Portnoy y Foley de Cornell en Nueva York, ¿verdad?, publicaron este reporte de revisión de 38 casos de pacientes con dolor crónico no maligno, no canceroso, que fueron sujetos de tratamiento con analgésicos opioides a largo plazo, ¿verdad? En este reporte, los doctores Portnoy y Foley describían que el uso de analgésicos opioides era seguro, era efectivo y con poco potencial adictivo. Estos reportes se dieron en un contexto en el cual la comunidad médica comenzó a apreciar el hecho de que estábamos haciendo una labor muy pobre tratando los problemas de dolor, ¿verdad? El objetivo de estos artículos era iniciar esa discusión de cómo ser más eficaz. Sin embargo,
la industria farmacéutica, y aquí a lo mejor me voy a meter en problemas, tomó estas publicaciones y corrió con ellas, ¿verdad? Pues con el objetivo de promover la venta de sus productos, ¿verdad? En 1995, Purdue Pharma, una compañía farmacéutica de las más, que tienen de las ganancias más altas en los Estados Unidos, ¿verdad? Lanzó una presentación de oxicodona de liberación prolongada, denominada Oxycontin, ¿verdad? Curiosamente, ese mismo año, el presidente de la American Pain Society lanzó la campaña El dolor es el quinto signo vital, ¿verdad? En esta campaña se promovía que los médicos tenían que evaluar y seguir, ¿verdad? El dolor con el mismo celo que lo hacían con otros signos vitales como la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y la temperatura, ¿verdad? Entre 1996 al 2002, ¿verdad? La de Purdue Pharma llevó a cabo una campaña de marketing extremadamente agresiva, como nunca se había visto en la historia, ¿verdad? En la que se promovía el uso de sus productos, particularmente el Oxycontin, para el tratamiento de dolor crónico no canceroso, ¿verdad? Ellos iniciaron con una práctica que no había ocurrido anteriormente, que era la publicidad directa a los pacientes en revistas, en la televisión, en el radio. Purdue Pharma patrocinó más de 20,000 conferencias durante ese periodo, conferencias, simposios, publicaciones, ¿verdad? Promoviendo los beneficios de sus productos, ¿verdad? Proveyó de patrocinio directo a la American Pain Society, a la American Academy of Pain, a la Federation of State Medical Boards. Este es el organismo que se encarga de disciplinar a los doctores y de regular la práctica médica en cada estado, ¿verdad? Dio dinero a la Joint Commission, es la agencia que se encarga de proveer la acreditación a las instituciones del cuidado de la salud de los Estados Unidos, y presionó para que el sistema de atención a veteranos incorporara la campaña El dolor es el quinto signo vital. Durante este periodo, todas estas organizaciones proclamaron una declaración de consenso sobre el tratamiento con uso de opioides en el dolor crónico no canceroso, en el cual se exageraban los beneficios de estos compuestos y se minimizaban los riesgos y los efectos secundarios. En este sentido, Purdue Pharma tiene una gran responsabilidad en propagar mitos que ayudaron a alimentar y pues tirarle más fuego a esta epidemia, ¿verdad? Estos tres mitos fueron los siguientes, ¿verdad? Estas son verdaderas falacias. Y el primero fue el que los analgésicos opioides eran agentes eficaces para el tratamiento de dolor crónico no canceroso, ¿verdad? Esto es una mentira, no existen, hasta la actualidad, no existen ensayos clínicos controlados, el estándar de oro, ¿verdad?, para evaluar un medicamento. No existen, no hay en la literatura un solo ensayo clínico controlado que pruebe la eficacia de estos compuestos en el tratamiento de dolor crónico no canceroso. Y no quiero que me malentiendan, los analgésicos opioides tienen un papel muy importante en el tratamiento del dolor agudo y en el tratamiento del dolor de condiciones terminales. Pero en el caso del dolor crónico no maligno, no hay absolutamente evidencia que apoye su uso, ¿verdad? Purdue Pharma también nos dijo, y les digo nos dijo porque todo esto coincidió con mi entrenamiento aquí en el instituto. Algunos de ustedes quizás que somos contemporáneos recordarán pues todas estas conferencias a las que nos invitaban para promover el manejo del dolor, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, en relación a eso, una de las mentiras que se nos dijo fue que estos compuestos tenían un bajo potencial adictivo cuando era prescrito por un médico. Como si nosotros los médicos estuviéramos rodeados de un halo mágico, ¿verdad?, que previniera la aparición de la adicción, ¿verdad? La tercera mentira que por desgracia creímos fue que
dosis altas por periodos prolongados eran seguras. Y esto también resultó ser una mentira, ¿verdad? Porque ahora sabemos que cuando nosotros administramos un analgésico opioide a un paciente, ¿verdad? Eventualmente este paciente va a desarrollar el fenómeno de tolerancia y esto va a requerir que aumentemos más la dosis y así subsecuentemente hasta alcanzar lo que se denomina el efecto de techo, del techo terapéutico, en donde ya el opioide pierde toda su efectividad, el paciente experimenta un dolor tremendo, pero la dependencia física y la adicción ya se establecieron, ¿verdad? Y es en ese momento que estos pacientes se encuentran en un gran peligro de experimentar la depresión del centro respiratorio y morir. Purdue Pharma utilizó estos 3 mitos básicamente para cambiar la actitud que ellos denominaron opiófoba en ese momento, o sea, aquellos doctores que eran precavidos, que eran más circunspectos, etcétera, acerca de usar estos compuestos, se les acusó de ser opiófobos, ¿verdad? Y Purdue Pharma, de manera propositiva, enfocó sus baterías contra este tipo de doctores, ¿verdad? Y promovieron lo que se denomina la aproximación opiocéntrica en el manejo del dolor, ¿verdad? ¿A qué me refiero con esto de la aproximación opiocéntrica? En el resto del mundo, fuera de los Estados Unidos, típicamente cuando una persona se presenta con dolor, el manejo del dolor se hace de manera escalonada, ¿verdad? Si alguien se presenta con dolor leve a moderado, generalmente recibe un analgésico no esteroidal, no opioide, ¿verdad? Si el dolor es de moderado a severo, se le puede administrar un opioide débil, ¿verdad? Y si el cuadro doloroso es muy severo, se le administra entonces un opioide potente, por ejemplo, como la oxicodona, ¿verdad? En los Estados Unidos esto no sucede. Lo que sucede es que los doctores inmediatamente prescriben medicamentos como la oxicodona por procedimientos o problemas relativamente leves. Así, por ejemplo, a mí, lo personal, me ha tocado ir con el dentista para algún procedimiento dental y al final recibo una prescripción con 90 píldoras, para 90 píldoras de oxicodona, ¿no? Esta es la práctica generalizada en los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, la aproximación opiocéntrica se refiere precisamente a esta conducta en la que tratamientos efectivos son completamente relegados y el enfoque es primordialmente en el uso de analgésicos opioides. ¿Qué es lo que nos dice los estudios, la evidencia empírica sobre el uso de analgésicos opioides en el dolor crónico? Bueno, lo que la evidencia empírica, lo que el cuerpo de evidencia, que es muy grande actualmente, ¿verdad?, nos indica, es que los analgésicos opioides tienen pobre efectividad y son peligrosos, ¿verdad? Esto es muy importante tenerlo en mente, ¿verdad? Estudios de seguimiento de pacientes que reciben crónicamente estos medicamentos demuestran que estos pacientes experimentan más, no he podido encontrar una traducción de este término, distrés psicológico, al español, ¿perdón? Malestar psicológico, ¿verdad? Los pacientes también reportan mayores niveles de dolor, ¿verdad? Menor satisfacción con el tratamiento analgésico, ¿verdad? Y también estos pacientes presentan menores estrategias o habilidades de afrontamiento del dolor. En cuanto a los efectos adversos, el tratamiento o el uso crónico de analgésicos opioides consistentemente se ha asociado con un fenómeno denominado hiperalgesia. La hiperalgesia es lo contrario de la analgesia, ¿verdad? La hiperalgesia es un incremento en la sensibilidad a los estímulos dolorosos, ¿verdad? También se ha reportado que estos pacientes desarrollan cuadros de depresión, de ansiedad severa. Un efecto secundario en los hombres es el hipogonadismo, ¿verdad? Y en pacientes de la tercera edad hay un incremento en el riesgo de caídas y fracturas. Y como ustedes sabrán, pues eventos de este tipo en nuestros viejitos muy frecuentemente significan una sentencia de muerte, ¿verdad? Para ellos. Avanza.
¿Cuál fue el efecto neto entonces? ¿Cuál ha sido el efecto neto de esta campaña publicitaria, de la propagación de estos mitos, verdad? Pues el efecto neto se puede observar aquí. En esta curva se representa el consumo per cápita en miligramos entre 1980 y en el 2014 en los Estados Unidos. Como ustedes ven, en el 1980, ¿verdad?, cuando los doctores Portenoy y Foley publicaron estos pequeños artículos, ¿verdad?, vemos que el consumo de opioides, pues más o menos era estable, ¿verdad?, y poco a poco se fue incrementando hasta llegar a los años de 1995 y 1996, que son los años en los que Purdue Pharma inicia su campaña agresiva de marketing y las sociedades médicas relacionadas con el tratamiento del dolor lanzan esta campaña del dolor como quinto signo vital. A partir de esos años, el consumo de opioides se ha acelerado estratosféricamente hasta la actualidad. De esta manera llegamos al momento actual, y en este momento los Estados Unidos, con menos del 5% de la población mundial, consume el 80% de la producción mundial de analgésicos opioides. Esto es ridículo, es una cosa que yo cuando enteré de esta cifra al inicio, yo no lo podía creer, pero esto es lo que sucede. Solamente en el 2015 los médicos en los Estados Unidos escribieron 230 millones de recetas prescritas por analgésicos opioides, ¿verdad? Esto es suficiente para mantener la administración de 30 miligramos de morfina cada 4 horas durante 3 meses en cada habitante de los Estados Unidos. Esto es increíble realmente. Y ustedes se preguntarán, bueno, pues con todo este consumo de opioides, con todas estas recetas que son prescritas, bueno, pues estos gringos deben de ser muy buenos controlando los problemas dolorosos, ¿verdad? Pues no es así, ¿verdad? No es así. Cuando ustedes comparan los resultados en el manejo de los problemas de dolor en los Estados Unidos, estos no son mejores. E incluso hay países que consumen mucho menos cantidad de opioides en el mundo de los países desarrollados que hacen mejor trabajo controlando el dolor. Entonces, en esta gráfica les muestro el consumo de opioides en dosis estandarizadas por millón de habitantes, y como ustedes ven, aún comparando los Estados Unidos con otros países de nivel socioeconómico similar y con problemas de dolores similares, el consumo sigue siendo desproporcionado. Esto plantea una pregunta, pues, para mí que es interesante, pues, es una pregunta interesante y creo que la respuesta es muy clara, ¿verdad? ¿Por qué no hay mejores resultados en el manejo del dolor en los Estados Unidos a pesar de esto? Esto se debe, pues, a lo que ya les reporté anteriormente, la inefectividad de los opioides, ¿verdad? Sobre todo en el dolor crónico, ¿verdad? Y se debe a esta predominancia en el uso de la aproximación opiocéntrica, una aproximación que es fundamentalmente defectuosa, ¿verdad? Es defectuosa porque es una aproximación reduccionista que ignora los factores psicosociales, que son los factores que tienen mayor peso en la intensidad del dolor, ¿verdad? Del fenómeno del dolor. En ese sentido, el modelo biopsicosocial del dolor es un modelo más poderoso. Es necesario entender 2 conceptos al respecto. Uno es el concepto de nociocepción, ¿verdad? Que quiero revisar con ustedes. La nociocepción es el proceso fisiológico de daño tisular, ¿verdad?, que eventualmente va a ser percibido como dolor, ¿verdad? La ruptura de un hueso, una cortadura de algún tejido, etcétera, ¿verdad? El dolor, por otro lado, es la respuesta cognitiva, conductual y emocional a los procesos nocioceptivos, ¿verdad? Por muchos años, por muchos siglos, se ha sabido que no hay una relación directa entre los procesos nocioceptivos y la intensidad del dolor. Esto lo saben muy bien los cirujanos, los ortopedas, etcétera, ¿verdad? Y todos hemos sido testigos, por ejemplo, viendo las Olimpiadas, vemos a veces, por ejemplo, a mí me tocó ver un competidor de ciclista que tuvo una caída espectacular, el tipo se rompió la clavícula y el brazo, el tipo se incorporó, se subió a su bicicleta y ganó la carrera, ¿verdad?
con una lesión pues intensa, ¿verdad? Y ustedes pueden ver esa desconexión entre el proceso nociceptivo y la intensidad del dolor. También observamos, por ejemplo, en el caso de la fibromialgia, ¿verdad?, en donde los pacientes reportan niveles muy elevados de dolor y en los que básicamente el daño tisular o orgánico es prácticamente inexistente. Entonces, no hay una correlación directa, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, los predictores más poderosos de la intensidad de dolor son factores psicosociales, como es el estrés, la depresión, ¿verdad?, la autoeficacia, etcétera. Y en ese sentido, pues se sabe que pacientes con altos niveles de estrés o de depresión antes de una cirugía van a reportar mayor nivel del dolor posteriormente a esa cirugía o cualquier otro procedimiento que puede ser potencialmente doloroso. Otro aspecto que ha contribuido pues, a la epidemia, a esta epidemia de sobreprescripción de opioides, es el problema de la industrialización o corporatización de la práctica médica en los Estados Unidos. Esto tiene que ver con el hecho de que la forma en que los médicos practican en los Estados Unidos ha cambiado sustancialmente durante los últimos años, de tener prácticas privadas, en las cuales podían relacionarse con sus pacientes más estrechamente, proveer apoyo psicosocial, etcétera, debido a presiones económicas, debido a que la industria de seguros controla pues, el flujo del dinero pues, en la industria de cuidado de salud. Debido a eso, los doctores han tenido que abandonar sus prácticas, muchos de ellos han tenido que hacerlo, y se han tenido que volver asalariados de grandes corporaciones e industrias hospitalarias. También la medicalización de la pobreza, de la crisis económica. Por ejemplo, durante la Gran Recesión se observó que el desempleo en áreas donde las sobredosis por opioides ocurrían era muy alto, ¿verdad? Y pues se puede ver que hay una correlación importante pues, entre desempleo y abuso de estas sustancias y muerte. Es muy probable que el estrés condicionado por factores socioeconómicos como la falta de dinero, de nueva cuenta el desempleo, tenga algo que ver con esto, ¿verdad? Así, por ejemplo, sabemos que a pesar de que la recuperación económica se ha traducido en una reducción de los niveles de estrés en la población en los Estados Unidos, se puede observar una separación, ¿verdad?, entre aquellos que tienen bajos niveles o bajos ingresos económicos y aquellos que tienen altos niveles económicos, ¿verdad? El estrés sigue siendo más prevalente en aquellos con pocos ingresos. Un aspecto interesante de este problema es que, por ejemplo, en los años 60, 70, 80, la principal causa de disabilidad, de discapacidad en la población que ameritaba el recibir una pensión por parte del sistema de seguridad social de los Estados Unidos eran las enfermedades cardiovasculares y otros procesos degenerativos. Esto cambió durante las últimas 2 décadas. Actualmente la principal causa de discapacidad que amerita una pensión es los problemas crónicos dolorosos y las enfermedades mentales. ¿Cuál es la situación en México? Bueno, en México, bueno, ustedes conocen mejor estos datos que yo, pero lo que se ha apreciado, lo que se ha encontrado es que ha habido un incremento muy, muy importante en el consumo de drogas en todas las categorías, ¿verdad? Estas en comparación al 2002, ¿verdad? El consumo de sustancias ha, en algunos casos, casi triplicado. Ustedes saben bien que la marihuana, la cocaína, los alucinógenos inhalables, pues son las drogas más frecuentemente utilizadas. No hay datos que midan, por lo menos yo no los encontré, que midan el consumo específicamente de opioides de prescripción. Mis disculpas. Bueno, ya estoy seguro que la doctora, y creo que sería muy interesante oírlo. Sí, es mi entendimiento que es
Es creo que no mayor del 1%, ¿verdad? Eh, pero lo que a mí me parece un poquito preocupante es precisamente esta tendencia a la alza, ¿verdad? En todo el consumo de sustancias. Parece que México siempre está un paso o dos pasos atrás que los Estados Unidos y Canadá para todos estos problemas. En cuanto al uso de opioides prescritos, ¿verdad? Afortunadamente México todavía se encuentra en una situación relativamente segura, ¿verdad? En este mapa se representan los países por medio de color, se representa por medio de color. El color azul representa países que tienen un alto consumo, como los Estados Unidos y Canadá, mientras que los países con bajo consumo o consumo moderado se representan con el color rojo y el color vino, ¿verdad? México, como pueden ver ustedes, tiene un consumo relativamente bajo y eso pues es alentador. Sin embargo, bueno, cuando comparamos México con otros países latinoamericanos, Argentina y Brasil pues son los que se llevan la medalla de oro y de plata, ¿verdad? Estos países empiezan a reportar un aumento en el número de problemas de toxicidad y de envenenamientos por estos compuestos. México ya alcanzó la media de consumo, ¿verdad? En Latinoamérica y esperemos que no se mueva más de manera innecesaria. Para mí lo preocupante ha sido y bueno, por un lado es loable y es importante que México ha tenido avances en el tratamiento del dolor maligno, ¿verdad? Del dolor secundario a cáncer, etcétera, ¿verdad? La Asociación Oncológica Mexicana ha publicado su propio consenso para el tratamiento de los pacientes con dolor canceroso, etcétera. Eso es muy, muy importante porque estos pacientes pues habían sido deprivados de este tratamiento efectivo. Sin embargo, hay algunos indicadores para mí que son un poquito preocupantes estando fuera de México, y es por ejemplo algunos reportes. Hubo un reporte en el Wall Street Journal acerca del uso de tramadol en países en desarrollo, ¿verdad? En donde pues se reporta que tasas crecientemente, que van aumentando crecientemente de abuso de este compuesto, y pues desafortunadamente México pertenece a este grupo. El tramadol es un opioide que la OMS, por recomendación de la OMS, no tiene las mismas restricciones de control que otros opioides. Y recientemente me tocó leer un artículo publicado en la revista Nexos por un autor que desafortunadamente maneja los mismos argumentos, exactamente los mismos argumentos que Purdue Pharma utilizó en los años 90 para promover el uso de los analgésicos opioides en el tratamiento del dolor crónico. Esto es desafortunado y básicamente refleja ignorancia de la historia, y aquellos que ignoran la historia están condenados a repetirla. Bueno, en conclusión, quiero dejar claro que los analgésicos opioides de prescripción son compuestos peligrosos e inefectivos en el dolor crónico no canceroso. Existen otro tipo de analgésicos e intervenciones psicosociales que han demostrado ser más efectivos para el manejo del dolor crónico, ¿verdad? Es importante que México afine su sistema de vigilancia epidemiológica, especialmente en relación a los episodios de toxicidad y envenenamiento por estos compuestos. Desafortunadamente, las muertes por este tipo de compuestos tienden a ser subreportadas, ¿verdad? Por el problema del estigma y de la vergüenza que a veces los familiares de estos muertos tienen, ¿verdad? Se deben de establecer esfuerzos de prevención primaria, ¿verdad? Que enfocados a evitar la sobreprescripción y acceso del uso no médico de estos medicamentos. Se debe de fortalecer la educación de los médicos en el manejo de dolor y de las adicciones. Recientemente me enteré que la Facultad de Medicina está tomando pasos para mejorar la enseñanza del manejo del dolor. Lo que me preocupa es que parece ser mucho enfoque en el uso de la morfina, sin discriminar entre problemas dolorosos de origen maligno y problemas crónicos. Y ante todo se debe de evitar esta aproximación opiocéntrica promovida por la industria farmacéutica del manejo del dolor, ¿verdad? Les agradezco mucho su atención y les repito, ha sido un honor.